12 minutos restan para las 11 de la mañana, seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires. Ayer la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzó a debatir proyecto de ley para aumentar las penas por manifestaciones y actitudes negacionistas, como así la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática. Está con nosotros el presidente de esa comisión, el diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Eduardo Vitalio lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, bien. Me imagino que la creación de este Observatorio para la Convivencia Democrática y aumentar las penas para quienes tienen manifestaciones y actitudes negacionistas va apuntada a cierto sector político que hoy tiene un candidato que va a competir contra Sergio Massa en el balotaje, ¿no? No específicamente. Va apuntado a fundamentalmente resguardar algo que fue constitutivo de los 40 años de democracia, que es todo lo que se construyó a partir del juicio de la Junta, a partir de Memoria, Verdad y Justicia y Nunca Más. Creo que como han legislado otras partes, otros países del mundo que se mencionaron, Alemania, Francia, España, Italia, para proteger a sus democracias del rebrote de lo que en sus países fueron distintas expresiones del nazismo. Nosotros estamos intentando hacer lo mismo con varios proyectos que tienen distintos abordajes, distintas miradas, y habrá que ver si podemos sintetizar y encontrar uno que nos permita unificar una propuesta. Ahora, Hugo, parecía que esto, por lo menos en la Argentina, era una discusión saldada. ¿Por qué pensás que se ha vuelto a poner en tela de juicio y hay dirigentes políticos que reivindican la última dictadura militar? ¿Y por qué pensás que un candidato a presidente de la nación ha tenido tanta apoyo electoral cuando muchos de sus dirigentes justamente eran propios de estos discursos? Y creo que es en un contexto de mucha crisis, de mucha incertidumbre, en un país donde con el paso de los años muchas generaciones jóvenes que no vivieron y simplemente en el mejor de los casos se acercan a un relato de aquellos momentos que vivió la Argentina, de pronto pueden ir atrás de un candidato que además reivindica cierta rebeldía, cierta espuma libertaria, pero que, como efectivamente decís vos, abajo de todo eso se esconde una reivindicación de genocidio que, por lo menos en el caso de quienes aspiran a cargos públicos, debería ser inadmisible. Hugo, buen día. Iván Ceresura lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Con respecto a esta situación, le pregunto cuál sería el límite, por ejemplo, con respecto a la libertad de expresión. Porque uno se preguntaría, ¿no? ¿Cuál es el límite? Porque una cosa es negar la dictadura y los crímenes que cometió el gobierno militar durante el 76 y el 83, y otra cosa es tener una opinión distinta al relato oficial. ¿Cómo entra eso en discusión? Sí, ahí hay una tensión, hay una línea muy finita que habrá que delimitar. Yo creo que me parece que lo primero que entiendo nos va a ayudar a que esa línea finita quede clara es diferenciar a quien ejerce un cargo público de quien es un ciudadano común. Es verdad que en el Código Penal ya existe una figura que es la sanción, la punición a la apología del delito, pero es cierto que en nombre de la libertad de expresión o de la libertad de pensamiento no se puede admitir expresiones que tengan que ver con la eliminación del que piensa distinto o en términos de... puede ser válido en términos de una religión, de un color de piel. Hay distintas formas de expresión de esa intolerancia en términos de la convivencia democrática, que de alguna manera tiene que tener una expresión punitiva. No hablo solo de prisión,
alguna forma de inhabilitación a aquellos que conviertan eso en un discurso público. Hugo, y el número de 30.000 desaparecidos que tanta polémica trajo siempre, ¿cómo entra en esta discusión también? También, porque la discusión en torno a la cifra y el intento de relativizar el número de los desaparecidos, ponerlo en discusión, es la punta de ese hilo. Por eso ayer hubo mención concreta y vamos a tener una documentación que proviene en un caso de documentos desclasificados de Estados Unidos y otras fuentes, pero creo que sí, que cuando uno dice fueron 8.000, fueron 9.000 o no sabemos, me parece que no es una discusión aleatoria, secundaria, sino que forma parte de la estrategia de los que pretenden relativizar la historia. Ayer daba un ejemplo a alguien que no era de la comisión relativa también a lo que ha sido una práctica de cierta prensa, por ejemplo en Alemania, donde empezaron por poner entre signo de interrogación la cantidad de judíos que habían sido masacrados por el nazismo. Hugo, te cambio un poquito el eje de la charla. Hoy hay una asamblea legislativa para proclamar las fórmulas de los dos candidatos al balotaje. Me imagino ya una tensión política de cara al balotaje. También se va a dar por primera vez, quizá que Junto por el Cambio esté dividido en esta ruptura que hay. ¿Qué congreso te imaginás vos a partir de diciembre, a partir del año que viene, al margen de que sea candidato Javier Milei o Sergio Massa? Yo creo que va a haber un congreso donde va a haber un reagrupamiento de fuerzas, ¿no? Creo que la línea divisoria que hasta ahora había se va a correr. Entiendo que así como se va a consolidar un grupo de una derecha más dura, creo que como efecto contrario y entiendo positivo, va a haber un corte transversal de aquellos sectores que sin pertenecer a un mismo bloque van a seguir apostando a fortalecer iniciativas que tengan que ver con consolidar un país con una democracia que merezca ser vivida. ¿Y ves el radicalismo ahí? Yo veo una parte del radicalismo ahí, del mismo modo que un sector del socialismo que ya se está manifestando. Sí, creo que va a haber una redefinición de lo que había sido frontera muy rígida y dura hasta ahora. Y ya pensando en el balotaje y en este sentido, ¿te hubiese gustado una postura más clara del principal arco político del radicalismo con respecto a quién apoyar políticamente, electoralmente? Y son cosas que de aquí hasta el día del balotaje todavía puede ser que sucedan. Creo que hay adentro una discusión de ese espacio y desde ya, si sucediera, creo que sería muy auspicioso. Hugo, usted como secretario general de la CTA, ¿qué opina con respecto a la propuesta de Milei en cuanto a la modernización laboral y ir a un sistema de seguro de desempleo como ha manifestado y se ha juntado con varios sindicalistas? No, pienso que es la vieja receta de los sectores que quieren una reforma laboral para eliminar derechos que no se pueden poner en discusión. Es decir, yo acepto que un sector del mundo del trabajo, como puede ser la construcción, que tiene un régimen muy particular, porque vos trabajás en una obra pública y un día la obra se termina y tenés que retomar tu trayecto laboral en otra obra o con otra patronal en el mismo oficio. Acepto que ahí se busque una fórmula que permita resolver el tema de la indemnización, pero pretender generalizar eso para todos es
una brutal precarización que no es ninguna novedad lo que hizo en Brasil Bolsonaro. La última, Hugo, ¿qué considerás que tiene que hacer Sergio Massa, Unión por la Patria, el Campo Nacional y Popular para que siga gobernando el peronismo? Y creo que primero hay que seguir gobernando, tomando medidas que sean señales muy fuertes del rumbo en el que se quiere seguir. Lo de la devolución del IVA, lo de ganancias, creo que hay que seguir en ese camino. Y segundo, trabajar intensamente, hay que ir a buscar voto por voto. Esta va a ser una elección que se va a definir ajustadamente y creo que Massa tiene que seguir haciendo una campaña convocando a la unidad nacional y convocando a la esperanza, porque es lo que nos va a dar la posibilidad de que haya una mayoría que nos acompañe. Hugo, le agradezco mucho la deferencia de habernos atendido. Hasta luego. Pasa con nosotros el diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky. 11 de la mañana en punto. ¿Cómo le va, Iván Cerezuela? Buenos días. ¿Cómo va? Buen día para vos. Ha tenido una entrada triunfal directamente a trabajar, Claro. sin ningún tipo de preámbulo ni nada. Totalmente. No, bueno, me pasé de la parada que tenía que bajar y bueno, la consecuencia es ¿En esa. dónde se tenía que bajar? Tenía que bajar en Juramento, pero claro, yo casi siempre vengo con la línea 60. Esta vez vine con la 194, en realidad porque, bueno, el que venga primero. Venía leyendo, me pasé, claro, yo acostumbrado que tiene que doblar 60, me pasé 10-15 cuadras y bueno, tuve que volver. ¿Sabe qué es lo más importante de esto? Que el jueves que viene